Habíamos visto y ya podíamos entender cómo los electrones eran literalmente evaporados del filamento. La cantidad depende directamente de la temperatura absoluta. De hecho, depende de la temperatura al cuadrado más el factor del exponencial. Si recordamos, en la ley Richardson-Dashman, lo que teníamos era que el flujo dependía de t al cuadrado y de e elevado a menos phi partido por kt. Este término acá es típicamente una parábola, es t al cuadrado. Y este término de acá, a medida que la temperatura va creciendo, este factor de acá se va achicando y a la medida que está llegando a 0, estamos llegando a que el exponencial de 0 es 1. O sea, recordemos de que si ustedes grafican esto, el típico exponencial, el exponente, llamémoslo x, es el número que tenemos acá arriba, esto es e elevado a menos x, acá estaríamos en 0, aquí teníamos el valor 1, y cuando t va creciendo, lo que estamos haciendo es dirigiéndonos hacia exponentes pequeños, con lo cual esto está llegando asintóticamente a 1. Pero el flujo al final depende de la temperatura al cuadrado. Así que lo que nos interesa para generar muchos electrones es que la temperatura sea alta. ¿Qué tan alta puede llegar a ser? Bueno, tan alta como necesitamos de que no vaya a pasar al estado líquido y con eso básicamente el filamento se nos derrita. O sea, podemos llegar a alguna proporción, a un 90% de la temperatura de fusión. Por eso se usan materiales que llegan a altas temperaturas de fusión, como por ejemplo el tungsteno. Así que ahora tenemos que calcular a qué temperatura podemos operar, ya que con la ley de Richardson-Dashman podemos justamente estimar el flujo de electrones que vamos a tener a disposición. Así que lo que vamos a hacer, vamos a mirar nuestro filamento y vamos a calcular la cantidad de calor que está produciendo, porque al final la temperatura proviene del calentar que está ocurriendo aquí por efecto de la resistencia en equilibrio a lo que se emite en radiación, que es de hecho lo que vemos como luz en una ampolleta. Y la emisión cumple la ley de Stefan Boltzmann. O sea, vamos a tener, vamos a borrar esto de acá, que la potencia es igual a la emisividad, que podemos asumirla como 1, la constante Stefan Boltzmann, el 5,67 por 10 elevado a menos 8 joules por metro cuadrado Kelvin a la cuarta segundos, la superficie del filamento, esto es superficie de filamento, multiplicado por la temperatura a la cuarta. Aquí hay que tener cuidado, la temperatura a la cuarta es la temperatura del filamento, que es lo que se está emitiendo. Sin embargo, hay que tener cuidado en el sentido siguiente. También el medio puede estar calentando el filamento. Así que acá literalmente hay que restarle lo que es el calentamiento del medio, que puede ser pequeño, porque la temperatura ambiente puede ser bastante baja. Pero si la temperatura ambiente no es baja, este término de acá va a contribuir a restar, a perder parte de lo que estamos emitiendo. Esta es la potencia que tenemos que igualar a la cantidad que se está produciendo. ¿Cuánto se está produciendo? La potencia eléctrica, habíamos tenido la ley de Ohm, que el potencial, que es el potencial que estamos aplicando entre estos dos extremos, es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es la que está fluyendo a través aquí del alambre y la resistencia es la resistencia de este filamento. La resistencia se puede calcular con la densidad de resistencia multiplicado por el largo y partido por ahora la sección, pero no en la superficie del filamento, sino pongámoslo en una P de perfil, es si yo corto. Yo estoy aquí tomando un trozo y esta de acá es la sección del filamento. Esta densidad de resistencia es la que depende a su vez de la temperatura. A medida que va subiendo la temperatura del alambre, también la resistencia del alambre va subiendo. Y sube, la densidad de resistencia es proporcional a la temperatura elevado a un número, llamémoslo, por ejemplo, alfa. Por ejemplo, en el tungsteno, el alfa es del orden de 1,2. De modo de que ahora tenemos una resistencia que depende 1 sobre la temperatura y lo que nos interesa ahora es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se calcula de la resistencia multiplicada por la corriente al cuadrado.
La corriente la puedo despejar acá. La corriente va a ser igual a la potencia partido por la resistencia. Si ahora reemplazo aquí la corriente en esta ecuación de acá, obtengo resistencia por voltaje al cuadrado partido por la resistencia al cuadrado. Uno de estas resistencias se nos va y la potencia que está quedando acá es el potencial al cuadrado partido por la resistencia, que debe ser, con esta resistencia de acá, igual a esta potencia de acá. Si ahora igualamos todo esto, obtenemos una ecuación que es de la siguiente forma: la parte de Stefan Boltzmann igualado, vamos a hacer espacio acá todavía, a nuestra potencia eléctrica, que es el potencial al cuadrado, partido por la resistencia, en que puedo reemplazarlo acá por ρ L, el SP sale hacia arriba, y este ρ lo puedo escribir como una constante por la temperatura elevado a este factor alfa, o sea, esto lo podemos escribir como como el voltaje, superficie de esa sección, partido por una constante por la temperatura elevado a este alfa por L. Y si ustedes se fijan, yo este T elevado a alfa lo puedo sacar para acá. Y en el fondo, excepto por el T0 que nos está molestando, voy a tener una relación directamente, lo voy ahora a despejar. Voy a dejar T a la cuarta menos T0 a la cuarta, y lo voy a multiplicar por el T que viene de aquí elevado a alfa, igual al voltaje al cuadrado, sección del alambre, partido por C, por L, y ahora tengo que todavía asumir esto, que habíamos puesto la emisividad, la constante Stefan Boltzmann y la sección del filamento. Todo esto es un número, que es una constante de diseño de las secciones del alambre. El voltaje es el que yo aplico, y si ustedes se fijan acá, yo tengo en el fondo algo que es muy similar, si es que la temperatura ambiente es baja, si T es mucho mayor que T0, lo cual no es raro porque resulta que la temperatura que yo tengo son alrededor de 2000 y tantos grados Kelvin, mientras de esto estamos hablando de nuestros 300 grados Kelvin, así que y esto elevado a la cuarta es obviamente bastante más cierto aún, así que tenemos que esta relación al final podemos simplificarla, la podemos escribir como T elevado a alfa más 4 igual a B SP CL epsilon sigma SF, y tenemos finalmente una ecuación para el cálculo de la temperatura en función del voltaje, porque si ahora sacamos la raíz, la temperatura absoluta va a ser el voltaje 2 partido por 4 más alfa, y vamos a tener aquí sencillamente esta constante de diseño elevado a 1 partido por alfa más 4. Lo que interesa acá es que tenemos una dependencia que en primera aproximación es algo así como si ustedes piensan en el tungsteno, 1,2 tenemos 2 quintos aproximadamente. Así que la temperatura va a ser proporcional al voltaje 2 quintos. Nosotros con el voltaje regulamos la temperatura, y con la temperatura, volviendo a nuestra ecuación de Richardson-Bushman, podemos calcular directamente lo que es la cantidad de fotones que vamos a estar produciendo. O sea, con el voltaje regulo la temperatura determina la cantidad de electrones que tengo a disposición, y ahora es cosa de nuestro ánodo de empezar a mover esos electrones hacia el agujero que hay en el ánodo, y con ello hacia el sistema que estamos haciendo para generar fotones y poder irradiar.